Muy buenos días, gracias a todos por su asistencia a esta charla. Voy a presentar avances del proyecto Impresión Planta Colibrí en la Ciudad de México, el cual realizo bajo una estancia postdoctoral en la FES Iztacala con la asesoría de la doctora María del Coro Arizmendi y colaboración con la doctora Claudia Rodríguez Flores, en el cual estamos explorando la ecología de los colibríes en áreas urbanas a partir de fuentes de información de ciencia ciudadana. Tenemos entonces que la urbanización es una de las principales amenazas para la biodiversidad a nivel global, debido a la combinación de múltiples factores estresantes como pérdida de hábitat, aumento de la contaminación, el cambio climático, expansión de especies invasoras introducidas. Los factores que en su conjunto pueden estar actuando como un filtro ecológico que están limitando la presencia de algunas especies en las ciudades o en otros casos actuando como trampas ecológicas. No obstante, pues las áreas urbanas presentan una alta heterogeneidad espacial y ambiental debido a la presencia de diferentes áreas verdes como camellones, jardines y fragmentos de bosque que pueden proveer recursos importantes para algunos organismos, principalmente para los polinizadores. Entre los vertebrados, los colibríes y los murciélagos son los polinizadores más importantes de la flora americana. Los colibríes son un grupo emblemático de aves altamente especialistas en el consumo de néctar y polinizan alrededor de 1.400 especies de plantas. Sin embargo, pues conocemos muy poco acerca de sus interacciones en las zonas urbanas. Los estudios previos, que son pocos, están mostrando que hay un interés reciente en el estudio de las redes planta colibrí en paisajes modificados, principalmente en zonas de cultivos o áreas urbanas. Lo que se ha documentado en algunos estudios es que las plantas exóticas pueden ser más importantes que las especies nativas, y esto se debe a que los colibríes de pico corto generalmente son los que actúan como dominantes y generalistas, pues están visitando este tipo de plantas y facilitan la integración de estas especies exóticas a la red. En otros casos se documenta que la estructura de la interacción en las zonas urbanas difiere de sus contrapartes en zonas naturales, y esto se debe al cambio, digamos, de la especie dominante, que a veces es reemplazada de una especie en área natural, que es un colibrí de pico largo y curvo, es reemplazado por una especie de generalista. Entonces es una especie dominante que básicamente puede integrar más especies exóticas que nativas en su dieta, aunque en este estudio documentan que tanto las plantas nativas como las exóticas tienen un aporte similar a la estructura de la red. En otros casos también se documenta que la fenología en las áreas urbanas es un factor que está determinando estas interacciones, y también se destaca una baja representación de las exóticas y también una baja especialización y modularidad, lo que significa un alto generalismo. En términos generales, estas interacciones las estudiamos por enfoques zoocéntricos, que consisten en capturar a las aves, retirar su polen y documentar las plantas que ha visitado, o enfoques fitocéntricos, donde se hacen observaciones o filmaciones a plantas, y con eso se caracterizan las visitas de los colibríes. Sin embargo, hay una fuente provisoria de datos, como son las plataformas de ciencia ciudadana como Averaves y Naturalista, que han sido de mucha utilidad para entender patrones de migración, de distribución y comportamiento de las aves, pero que hasta el momento han pasado desapercibidas en el estudio de las redes ecológicas. Esto es bien interesante porque resulta que estas dos plataformas son muy utilizadas en México, y hay una gran cantidad de datos disponibles para la Ciudad de México. Entonces, nosotros lo que hicimos fue extraer información de estas dos plataformas y evaluar la estructura de la red planta colibrí en diferentes ambientes, y posteriormente evaluar la importancia de las plantas, principalmente categorizadas entre nativas y exóticas, para los colibríes en esta ciudad. Lo que hicimos fue extraer información de las dos plataformas, principalmente fotografías de colibrí entre los años 2007 a 2020. Hubo más fotografías en Naturalista que en Averaves, y aquí básicamente lo que hicimos fue registrar la especie de colibrí, identificar la especie de planta que estaba visitando, caracterizar el tipo de visita, si era legítima o ilegítima, y el tipo de hábitat donde se encontraba cada registro. Para esto categorizamos cada registro en áreas naturales protegidas, parques urbanos, camellones o jardines urbanos. Y con esta información nosotros construimos matrices de visitas, es decir, acá estamos considerando tanto las visitas legítimas como ilegítimas, porque nuestra intención es documentar
la importancia de las plantas para los colibríes. Y básicamente hicimos estas matrices, generamos redes bipartitas y con esto calculamos descriptores básicos de las redes como anidamiento, modularidad, conectancia y especialización, ampliamente utilizados en otros estudios y que nos permite hacer una comparación. También exploramos métricas a nivel de especie para las plantas. Estas métricas también son ampliamente utilizadas en la literatura y las reducimos para calcular un índice de importancia, y este índice de importancia lo comparamos entre especies nativas y exóticas, y según su síndrome de polinización, si correspondía a plantas que tenían características típicamente polinizadas por colibríes de las que tenían ausente este síndrome. En términos generales, encontramos que en Ciudad de México el ensamble de colibríes está constituido por 17 especies. Acá vemos la distribución como de las abundancias o número de registros de estos colibríes en la ciudad. Tenemos dos especies marcadamente dominantes, colibrí pico ancho y colibrí berilo. 11 especies de estas son residentes y 6 son migratorios visitantes de invierno. En cuanto a las plantas, tenemos 84 especies representadas en 36 familias, con mayor representación de la familia Lamiaceae. La mayor fuerte fueron nativas, con una relativa contribución de las especies exóticas, y resalta también la contribución o la representación de especies no ornitófilas, que fueron un poco más del 70%. Acá también mostró la distribución de la frecuencia de uso de estas plantas, y se resalta el colorín, la sal de cordón, la bugambilla, la bola de rey y la jacaranda como las especies más frecuentadas por los colibríes en la ciudad. En cuanto a sus interacciones, en esta figura presento las redes planta-colibrí dibujadas para cada tipo de ambiente. Para las plantas, ustedes observan en las cajas de color rojo, se ejemplifican las especies exóticas. Y lo interesante es que estas especies exóticas estuvieron presentes en todos los ambientes estudiados. Al margen izquierdo tenemos las 3 especies de colibríes que fueron prácticamente las especies dominantes en todas estas redes. En términos generales, conforme vamos pasando de áreas naturales protegidas a las zonas de los camellones, hay una reducción notable en la riqueza y hay bajos valores de conectancia, especialización y anidamiento, lo que nos indica que estas redes son generalistas. Por otra parte, encontramos un resultado muy interesante, que las redes en las áreas naturales protegidas o las redes que están en zonas con mayor vegetación tienden a ser modulares, pero hay una pérdida progresiva de modularidad conforme se va reduciendo la riqueza de especies, y prácticamente quedamos en zonas de camellones con un menor número de módulos. Básicamente estos módulos son conjuntos de especies de colibríes que están interactuando más frecuentemente con ciertos conjuntos de especies de plantas. En cuanto a la contribución de las plantas a la red, encontramos una tendencia no significativa de mayor importancia de las plantas nativas con respecto a las especies exóticas. Dentro de estas especies, pues la salvia cordón, el colorín y el maguey pulquero fueron más importantes. En cuanto a las exóticas, fueron más importantes el agapando, el tabaquillo suramericano y el cepillo. Con respecto al síndrome de polinización, encontramos que las plantas ornitófilas también muestran una tendencia a ser más importantes, aunque no significativa, en los diferentes ambientes, pero fue más marcada o fue significativa en las zonas naturales protegidas, donde, a pesar de la alta presencia de especies no ornitófilas, las ornitófilas fueron más importantes que este grupo de plantas. Entonces, como conclusiones, tenemos que los datos de ciencia ciudadana pues, son relevantes para el estudio de las interacciones ecológicas en ambientes urbanos. Encontramos una generalización de las redes planta-colibrí en los ambientes urbanos, lo cual coincide con los estudios previos. No obstante, encontramos una riqueza muy alta tanto de colibríes y plantas en áreas urbanas, incluso comparable con los datos registrados en áreas naturales como en la Amazonía o en los Andes en Colombia, pero esto se debe principalmente a que el espacio geográfico es más amplio y a que hay una mayor cantidad de datos disponibles. Por otra parte, también resaltamos que las exóticas fueron importantes a pesar de no ser estadísticamente diferentes de las nativas, pero hay una tendencia a que sean importantes dentro de las redes, y al proceso se están integrando a las redes ecológicas, quizás facilitado por su uso muy frecuente por parte de colibríes de especies dominantes como el colibrí berilo y el pico ancho. Sin embargo, pues el impacto
de estas especies exóticas en las redes planta-colibrí es un tópico por abordar. Finalmente, pues agradecer a la DEGAPA por la posibilidad para hacer la estancia postdoctoral, al proyecto de PAPI por facilitar la realización de este proyecto, y ustedes pueden consultar detalles del proyecto y de los diferentes proyectos que se realizan en el laboratorio en la página de la doctora Coro. Agradezco a todos ustedes por su participación en esta charla y al comité del SECAM por que se permitió presentarlo. Muchas gracias.